saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes mismos nos pidieron y propusieron, que es sobre los repos y el apalancamiento. ¿Qué son los repos en la Bolsa de Colombia? ¿Qué es el apalancamiento? ¿Cómo funciona? ¿Qué pensamos? Este video aprovecho para darles las gracias porque la idea mía es que si ustedes comparten el contenido, si ustedes le dan los likes, si dan los retweets, si difunden la información, eso es lo que a uno lo anima y lo impulsa como a crear más contenido, esos agradecimientos, esos likes que para ustedes no les toman mucho tiempo, para nosotros que hacemos estos videos realmente son una especie de decir gracias, lo vi, me gustó, lo compartí, entonces les agradezco a las personas que compartieron el contenido, a los que se suscribieron al canal y pues en la medida que se siga compartiendo, pues uno también comparte. Digamos que no tiene sentido compartir cuando la gente no da ni las gracias o no comparte. Entonces, en la medida que ustedes nos ayuden a compartir, pues yo con mucho gusto también estaré compartiendo contenidos y educación y mi experiencia con los mercados. Pero antes de continuar, les cuento que ya lanzamos podcast en Spotify. Ya hemos subido 5 episodios. Arena Alfa me encuentran en Spotify para el que quiera ver los episodios. Aquí en el canal también hemos subido algunos video podcasts. En Twitter ya saben, Arena Alfa Toro de Arena. Y los invito, si no se han suscrito al canal, aquí les creé un botoncito donde se pueden suscribir al canal. Los invito a suscribirse para estar al tanto pues de las noticias. Hablemos un poquito del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento financiero básicamente se define como utilizar un mecanismo, que es generalmente una deuda, para aumentar la cantidad de dinero que destinamos a una inversión. Es el mismo efecto que hace una palanca, de ahí viene la palabra apalancamiento, palanca, donde yo con una fuerza determinada X, si hago una fuerza de palanca, si me ubico en un pivote, el pivote sería el broker o el banco, puedo obtener una fuerza superior a la que estoy ejerciendo. Entonces, en el caso de los mercados, digamos, ese pivote, lo que me genera el apalancamiento normalmente es el broker o el banco. Entonces, por ejemplo, yo voy a un broker americano, le digo, vea hermano, yo tengo $100 o 100 pesos para invertir, y el broker te dice, hombre, por tu perfil de riesgo, por las políticas del broker, yo te puedo brindar un apalancamiento de 2 a 1. ¿Qué significa eso? Que por cada $100 o 100 pesos que yo invierta, el broker pone a mi disposición 200. Obviamente, esos 100 que me presta, pues tienen un interés, tienen un costo. Básicamente, ese es el apalancamiento. El apalancamiento es una especie de crédito o de cuenta de margen donde yo con una cantidad de dinero X, el broker o el banco me apalancan o me prestan un dinero para que yo pueda utilizar, digamos, más recursos. Esto pues es sumamente riesgoso. En la medida que uno se apalanca, pues aumenta su riesgo. Yo creo que es una medida sumamente sofisticada que no debería utilizar cualquiera, pero desafortunadamente muchas personas cuando están empezando a invertir en bolsa, una de las cosas que más los atrae, que más les vende es el apalancamiento, porque claro, con una cuenta digamos de $100 pueden operar 200, esto es 2 a 1, digamos que esto es más o menos conservador para el trading, porque un 50% de caída de la inversión pues me borraría la cuenta y un 50% de alza me la dobla. Entonces ese apalancamiento de 2 a 1, digamos, es alto de un punto de vista fundamental, pero en el mundo del trading un 2 a 1 no es tan alto. Hay brokers que ofrecen apalancamientos de 50 a 1, 10 a 1, 400 a 1. Miren este ejemplo que les tengo aquí de 100 a 1. Cuando ustedes lo apalancan 100 veces, una cuenta de $100 podría operar incluso hasta $10.000. ¿Qué significa eso, hombre? Pues una caída del 1%, un error del 1% te borra la cuenta y una alza del 1% te la dobla. Entonces, esto realmente pues ya es jugar a la ruleta, donde un movimiento mínimo del mercado, pues hombre, te va a borrar la cuenta. Sí, también te la va a doblar, pero la probabilidad, digamos, de que pierdas es altísima. Entonces, esos brokers que ofrecen apalancamientos de 400 veces, 100 veces, 50 veces, realmente el riesgo es absurdo
y eso pues llama mucho la atención a las personas que están empezando porque normalmente tienen bajos recursos y la idea de que con $1000 pueden operar 10.000 o 30.000 o 40.000 pues es muy atractiva para ellos, pero realmente es bastante peligrosa. Bueno, en Colombia, en la bolsa, tenemos un mecanismo de apalancamiento conocido como los repos. Ese es uno de los temas que queremos hablar. ¿Qué son los repos? Los repos básicamente, imagínenselos como una especie de hipoteca, donde en vez de poner una casa como garantía, lo que usa la gente es poner activos diferentes. Por ejemplo, en acciones. Si yo tengo unas acciones, puedo poner unas acciones como garantía y el broker y otra persona me van a prestar un dinero a cierto interés con esas acciones como garantía. Entonces imagínense una especie de hipoteca donde en vez de tener una casa del banco que me presta un dinero, lo que voy a hacer es poner mis acciones como garantía y me van a prestar un dinero. Entonces la definición es operaciones de venta con un pacto de recompra en la cual un inversionista pasivo le transfiere a otro inversionista la propiedad de unos valores a cambio de una suma de dinero. El inversionista activo pues debe devolver los valores al inversionista pasivo en una fecha posterior y pagarle los intereses. Entonces ese es el repo. El repo básicamente es una operación donde usted pone unas acciones, unos activos y le prestan un dinero. Esto aplica para renta fija también. Hay repos sobre renta fija, sobre muchos activos se pueden hacer repos, pero en este caso puntual hablando de acciones es más o menos esto. Entonces en un esquema, ¿cómo funciona? Hay un inversionista pasivo, este mantiene acciones y necesita liquidez. ¿Por qué? Porque de pronto quiere comprar más acciones o porque tiene un compromiso o porque quiere o le parece atractivo el interés que presta un repo. Entonces él dice, yo tengo unas acciones, estoy buscando liquidez y voy a pagar un interés a otra persona o otra entidad que tenga liquidez y que le interese ganarse una rentabilidad, un rendimiento. Entonces, el inversionista activo, pues es una persona o una institución que tiene liquidez y busca una rentabilidad. Entonces, estos dos se juntan, hay una duración pactada, pueden ser varios días, pueden ser varias semanas, pueden ser varios meses, se pacta la duración del préstamo del repo, se ponen las acciones como garantía, se recibe el dinero, se paga un interés, esas acciones quedan congeladas, son la garantía del que prestó el dinero y esa sería la operación de repos. ¿Cómo funcionan en el mercado? Básicamente esta es la pantalla de repos. La gente ofrece repos y otro los compra, oferta y demanda. Entonces alguien dice, vea, yo tengo unas acciones de Pacific Rubiales, obviamente esta pantalla me la encontré en Google, muy vieja, estaba Petrominerales, estaba Pacific, pero pongamos el ejemplo con ISA, hombre, tengo unas acciones de ISA, ofrezco a tanto, vendo a tanto, ofrezco tal interés, el que las quiere comprar o vender pone una orden, esto no está en las plataformas de trading, esto lo hacen los corredores de bolsa en las firmas, pero es una plataforma muy similar, simplemente la gente ofrece repos, ofrece acciones o ofrece liquidez sobre ciertas garantías y alguien los coge, los toma y se hace pues digamos la negociación. Los repos en Colombia tienen un porcentaje de castigo para proteger, digamos, a los inversionistas, sobre todo al que pone dinero, lo blinda un poco. Estos eran los castigos a enero, no los he actualizado a abril, no lo encontré, no me puse a buscarlo. Pero, por ejemplo, para hacer un repo en Ecopetrol hay un castigo que en este momento era del 20%. Es decir, si yo tengo 100 millones en Ecopetrol, no me prestan otros 100 millones, hay que castigarlo. Entonces me dicen, vale, puedo prestar hasta el 80%. Entonces le prestan 80 millones, que es un 20% de castigo, a una tasa determinada y a unos días determinados. Si alguien le coge el repo, pues las acciones se congelan, la persona recibe el dinero y a los 30 días pues debe cancelar el dinero más los intereses. ¿Se pueden cerrar anticipadamente? Sí, no recuerdo bien cómo es el mecanismo, pero se pueden hacer cierres anticipados. Creo que es de mutuo acuerdo, no recuerdo porque hace rato pues no trabajo como corredor de bolsa y no recuerdo el mecanismo exacto, pero se puede cerrar en la fecha predeterminada o también anticipadamente. Entonces cada acción pues tiene un castigo. Hay unas acciones en las que no se pueden hacer repos, las acciones de baja liquidez, por ejemplo en Avianca cancelaron los repos recientemente por el riesgo. El tema que pasó con Fabricato pues fue un problema con los repos, luego hablamos de eso. Entonces, básicamente, ¿qué beneficios tienen los repos? El pasivo pues obtiene liquidez pagando un interés, poniendo en garantía sus acciones, y el inversionista activo pues pone a rentar su dinero. ¿Cuáles son los riesgos?
pues hay unos riesgos. El inversionista pasivo, que es el que pone las acciones, si sus acciones bajan de precio, pues tiene el riesgo de que lo van a llamar de la firma comisionista y le van a decir, vea, usted tenía unas acciones, las acciones bajaron de precio, usted me tiene que poner nuevas garantías, ya sea en dinero o en acciones, pero yo tengo que tener un colchón sobre ese préstamo y como sus acciones bajaron, ya ese colchón no me lo está cubriendo, entonces póngame más garantías. Si no las ponen, le empiezan a vender para aumentar ese colchón. Y el inversionista activo pues tiene un riesgo de contraparte y es que si el dinero no se le devuelve o se demora más, se hacen efectivas las garantías, es decir, se puede quedar con las acciones que tenía como garantía y las puede salir a vender al mercado, pero eso digamos tiene un riesgo de liquidez. Les pongo el ejemplo de Fabricato. Fabricato estuvo cotizando por una época en 90, 80 pesos, hacían repos sobre esa acción a 80, 90 pesos, la gente prestaba su plata tranquila. Cuando la acción se cae a 50, a 20 pesos, pues esas acciones que valían 100 millones ya no valían 100 millones sino 50, 30, y el repo era por 80, 70 millones, entonces ya las acciones ni siquiera cubrían el valor del repo, entonces la persona que prestó el dinero perdió plata, porque cuando le entregaron las acciones, pues esas acciones no tenían mucho valor, no había quien vendérselas y perdió plata. Entonces los repos sí tienen un riesgo. El riesgo es que la garantía baje de precio. Imagínense una casa, una hipoteca, un banco le presta a usted 100 millones para que compre una casa, usted compra la casa vale 120 millones a mercado, usted se cuelga y no le paga al banco, el banco entra y le quita su casa, pero resulta que el mercado de vivienda se desplomó, la casa ya no vale 100 sino que vale 70, entonces el banco la remata en 60, entonces el banco incurre en una pérdida por lo que bajó la casa de valor. Lo mismo pasa con los repos, a usted le dan unas acciones como garantía, pero si esas acciones se desploman mucho y a usted no le pagan el repo, pues va a incurrir, digamos, en una pérdida también, es un riesgo, o sea, esto no es, esto tiene riesgos y el riesgo es ese, que las acciones bajen de precio y no se pueda incurrir. Por eso las protegen, que solamente se puedan hacer en acciones de alta liquidez, que sean muy líquidas, que sean poco volátiles, y por eso hay unos castigos para proteger un poquito a las personas. Entonces, ¿cómo funciona esto de las garantías? Digamos que alguien tiene 1000 acciones a 1000 pesos, entonces esas acciones valen 1 millón de pesos, va a hacer un repo, le dicen, bueno, como usted tiene 1 millón de pesos en acciones, hay que castigarlo porque es Ecopetrol, la vamos a castigar el 20, entonces solamente le podemos prestar 800.000 pesos. Este era el valor inicial de las garantías. ¿Qué pasa si las garantías bajan de precio? Perdón, las acciones bajan de precio, pues las garantías ya no se están cubriendo, digamos que este era el límite de las garantías, ya las acciones no valen 1 millón, sino que valen 800.000, ya no se está cubriendo la diferencia, entonces la firma comisionista lo llama y le dice, vea hermano, sus acciones bajaron, sus garantías no dan para cubrir, nos va a dar más acciones o nos va a poner plata, y si usted no pone ni acciones ni plata, lo que hacen es le salen a vender una parte de sus acciones para que usted cubra esa diferencia, y por eso cuando una acción que tiene muchos repos baja mucho, los repos tienden a bajarlas más fuerte porque empiezan a venderles de manera obligatoria lo que se conoce como llamado a garantías y eso hace que las caídas se aceleren más. ¿Qué ha pasado con los repos en Colombia? Estamos ahorita en mínimos no vistos en más de una década, creo yo, de repos. El mercado está muy poquito apalancado. Esta gráfica de zona de inversión muestra cómo estaban los repos hace muchos años, en el 2012. Miren los niveles de repos, más de 1 billón en repos. Luego, tras la caída de Interbolsa, los repos caen bastante a niveles de 600.000, 700.000 millones. Y hoy por hoy, miren los niveles en los que estamos, más o menos 260.000 millones de pesos en repos. Eso es muy poquito, significa que el mercado está muy poco apalancado y esto es muy positivo para el mercado. Un mercado con bajo apalancamiento es un mercado que tiene menos riesgo de caer, menos riesgo de que lo llamen a garantías, y los mercados con poco apalancamiento tienden digamos, a mostrar una señal de que se puede estar llegando a un piso. Un mercado muy apalancado es muy peligroso, mientras que un mercado con bajo apalancamiento suele ser, digamos, bastante atractivo. Entonces Colombia tiene hoy esa característica de que es un mercado con bajo apalancamiento, contrario a lo que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un mercado supremamente apalancado. Ya dejando, digamos, claro el concepto de repos y apalancamiento,
Creo que ya les ha quedado claro. Si tienen dudas me las pueden dejar en los comentarios. Quiero hacerle una crítica a la Bolsa de Colombia, a las comisionistas y a la bolsa en general, y es que cuando el mercado estaba tranquilo, cotizando en 1500, 1600 puntos, todas las firmas decían hagan repos tranquilos, abrían los repos, era fácil hacer repos, cualquiera, digamos que tuviera un corredor de bolsa podía hacer repos a partir de cierta cantidad. Luego el mercado se desploma, baja a niveles de 900 puntos, y aquí ya le dicen a uno, no, ya no se pueden hacer repos, mucho riesgo, y todas las firmas empiezan a eliminar la apertura de repos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que cuando el mercado estaba bien caro, ustedes me presten plata y hagamos un apalancamiento, y ahora que sí está el mercado barato, ahora que sí vale la pena apalancarme, ustedes me dicen que ya no puedo hacer repos? Entonces, realmente me parece que es absurdo lo que pasó aquí en Colombia, se los digo por experiencia propia. Estaban cerrando las puertas al apalancamiento ahorita que el mercado está barato, y ahorita es cuando realmente uno dice, hombre, ahorita es que vale la pena prestar dinero, hacer repos, ahorita es que las acciones están baratas, castíguenlas más, no importa, pónganles castigos del 30, del 40%, pero no cierren la puerta de hacer los repos, porque ahorita es que el mercado aguanta para hacer repos, ahorita es que están baratas. ¿Por qué si me prestaban plata a 1600, pero porque ya no me prestas plata a 900? Eso es absurdo, realmente es un absurdo lo que pasó, y así fue. Entonces dejo la crítica. Yo creo que sería todo lo contrario: cuando las acciones están caras, cuidado con los repos, y cuando están baratas, ahí sí digan, venga, aprovechemos que están baratas y hagamos repos. Pero aquí no sé, aquí piensan al revés, y aquí hay un montón digamos, locuras con el mercado y con las firmas y con la bolsa. Pero bueno, esas ineficiencias son las que realmente hacen que sea un poco más fácil ganar dinero en la bolsa de Colombia. Espero pues que este video les sea de utilidad. Nuevamente, suscríbanse por favor aquí al canal. Queremos llegarle a más gente. Compartan, hombre, a ustedes no les cuesta nada compartir un video, no les cuesta nada dar un like, un retweet. Y para uno que se toma el tiempo de hacerles este contenido, esta presentación, créanme que es un agradecimiento y es lo que nos impulsa a seguirlo haciendo. Nuevamente, muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.